Continuamos con más de Entre Noticias y a esta hora pues recibimos en nuestro estudio al embajador Julio César Pineda, además compañero de trabajo de su programa Brújula Internacional y también Embajada y Embajadores, un programa que puede ver por las pantallas de Globovisión. Embajador, gracias por estar aquí, buenos días. Con usted para entender un poco este tema, luego del anuncio que realizó el fin de semana o el viernes en horas de la noche, el presidente de los Estados Unidos de atacar 3 puntos estratégicos del gobierno de Bashar al-Assad. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Las consecuencias y qué tan efectivo fue este llamado que hizo Donald Trump. Lo complejo de esta situación, Marjorie, es que están implicadas las grandes potencias, sobre todo quienes tienen los mayores armamentos nucleares, que son Estados Unidos y Rusia. Tienen no solamente bombas atómicas, bombas termonucleares, sino misiles. Y un misil ruso llegaría a Miami en 20 horas con miles de bombas atómicas si se hubiese abierto el tema del conflicto. Y allí están implicados directamente Estados Unidos. La orden la dio Donald Trump de atacar a Siria, pero respaldado por las otras 2 potencias nucleares, que son Inglaterra y Francia, con el apoyo, por supuesto, de toda la Unión Europea y de potencias tan importantes como Turquía, que es factor fundamental en el Medio Oriente, claro, Japón y todos los demás países aliados de Estados Unidos. Pero por el otro lado está Rusia, que nada menos tiene a China de lado y de apoyo, y por supuesto a Irán, que es un aliado totalmente del gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, como dijo la primera ministra británica May, el tema no era derrocar a Bashar al-Assad ni era golpear al ejército de Bashar al-Assad o debilitarlo, sino es una protesta mundial contra el uso de armas químicas. Desde la Primera Guerra Mundial están prohibidas las armas químicas, es lo que llaman armas de destrucción masiva, que son 3, las químicas, las bacteriológicas y las nucleares. Cualquiera que utilice estas armas está condenado por el derecho internacional. Claro está que esto debió resolverse en el Consejo de Seguridad la semana pasada, antes de cualquier acción militar. Los Estados Unidos propusieron una comisión de encuesta junto con Francia e Inglaterra y se opuso Rusia, como tiene derecho a veto, de los 5 estados tienen derecho a veto, no pasó la resolución. Y bajo el principio de injerencia, cuando hay violación de derechos humanos o derecho humanitario, hay un derecho humanitario que se aplica a la guerra internacional, tomaron la acción los occidentales, pero con muchísimo riesgo, porque si hubieran tocado, por ejemplo, un objetivo ruso que están dentro de Siria o hubiesen tenido consecuencias de pérdidas humanas, a lo mejor hubiera habido una reacción rusa interna, porque ahí el problema comienza, Marjorie, de un conflicto de los sirios que quieren tomar al presidente en la época de la primavera árabe, que cayó Mubarak en Egipto con 32 años de gobierno, Gaddafi con 42 años en Libia, Ben Ali en Túnez con 23 años, y en Siria los muchachos manifestaron, y las mujeres sobre todo, pidiendo cambio de gobierno hacia una democracia occidental. Pero como Siria es un eslabón de Irán, ahí quien domina el gobierno son los chiitas o los alawitas vinculados al chiismo. En el fondo es una pelea por el poder, pero también entre religiones dentro del Islam. Los chiitas apoyados por Irán y en contra de Arabia Saudita con el sunismo. Entonces era un problema también regional, religioso, cultural, pero también hegemónico, porque Irán quiere tener el control del petróleo y el poderío en el Medio Oriente y Arabia Saudita. Entonces también es una guerra entre Irán y Arabia Saudita. Y mundial, porque detrás de Irán está China y Rusia, y detrás de Estados Unidos, detrás de Arabia Saudita y Estados Unidos. Entonces ese conflicto sirio puede en cualquier momento complicarse a nivel mundial, inclusive hasta nuclear. Se hablaba hace 2 noches de una posible guerra atómica nuclear, porque al final recurrirían Estados Unidos y Rusia a las armas nucleares, Inglaterra y Francia, Irán también. Y además con el ingrediente de Israel, que está en el medio también con los palestinos, apoyados también en este caso por Irán, que podría disparar sobre Israel, porque Israel ya ha disparado sobre Siria. Entonces, es muy compleja la situación religiosa, geopolítica, petrolera y de carácter estratégico mundial. Por eso la alarma que se cundió en el mundo y todos los periódicos presumían que hubiera podido haber una situación de conflicto mundial, pero como tú señalas, el Consejo de Seguridad se reunió ayer. Rusia no ha respondido militarmente, sino que ha condenado y pedía condenar el ataque. Por supuesto que en este caso Estados Unidos, Francia e Inglaterra se opusieron y se ha quedado en declaraciones. Claro, con la amenaza americana que si hay más empleo de armas químicas, porque es desastroso lo que vimos a los niños y a los adultos contaminados. La guerra muy doloroso además. Sí, la guerra tiene que humanizarse y el arma de destrucción masiva es inhumana. Por eso el tema político y militar y estratégico. Pero como tú decías, el Consejo de Seguridad ayer dio una resolución que no se pusieron de acuerdo americanos y rusos y sigue latente el problema.
y ha sido claro Estados Unidos que no habrá otro ataque si no hay armas químicas. Y aparentemente el gobierno, aunque no ha hablado Bashar al-Assad, habló el jefe de los militares sirios, ha dicho que hubo intercepción de misiles, pero hemos visto que han destruido centros químicos y sobre todo tecnológicos. Ahora, ¿a qué se debe que el presidente Bashar al-Assad no haya hablado? Solo se vio por redes sociales un video en el Palacio Presidencial caminando a la espera además de unas declaraciones, pero pues no habló, se esperaba que hablara. El problema de esta guerra es que realmente el actor no es el presidente Bashar al-Assad ni lo que pasa dentro de Siria, sino lo que dicen los que están protegiendo, en el caso de Bashar al-Assad, los rusos, que son los que han hablado, y los americanos. Es por prudencia, yo creo que él no dice nada por ahora. Ha habido manifestaciones de respaldo internas y de repudio, porque también Siria sigue la guerra contra Bashar al-Assad, terminado lo que llamaron el califato. Hoy en día hay rebeldes que quieren cambiar a Bashar al-Assad, como cambiaron al de Túnez o al de Libia, Gaddafi, y hay una pugna interna política. Creo que lo que ha hecho es prudentemente no decir nada para no complicar el panorama, y ha dejado que sean los rusos los que han hablado, los iraníes también hablaron, el ayatollah máximo Khamenei acaba de hablar, y por supuesto lo que hay es una alerta mundial que no se ha calmado. Hoy vamos a ver cuál va a ser la reacción británica, francesa y norteamericana. Además de muchos apoyos, la OTAN se ha pronunciado diciendo que respalda, que es el núcleo duro militar de Occidente, y yo creo que Rusia tampoco va a arriesgarse una guerra mundial por Siria, sino que va a seguir manteniendo la defensa de Bashar al-Assad. Y claro, es un tema que complica el cuadro mundial porque ahí está el petróleo. De hecho, ha subido el petróleo ya con este conflicto. Embajador, en un conflicto siempre tiene que haber un punto medio, siempre tiene que haber un mediador. En este conflicto, ¿quién pudiera ser el mediador para evitar llegar a eso, embajador? Esa palabra que usted dijo, una guerra. Mira, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, firmada por rusos y por norteamericanos y por iraníes y por sirios y por franceses, establece que la solución de las controversias internacionales tiene que ser pacíficas, ya sea por vía amistosa, por vía diplomática o jurisdiccionales. Hay una Corte Internacional de Justicia que define este tipo de situaciones, pero son decisiones del Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad, que son 15 miembros, 5 tienen derecho a veto, y como es una posición Rusia-Estados Unidos, no se ponen de acuerdo. Lo lógico hubiera sido que el Consejo de Seguridad hubiera mandado una investigación, una comisión de investigación neutra, con expertos, que va a llegar pero muy tarde y sin un acuerdo de todos. Entonces no hay solución. La solución ahorita es la prudencia del mundo en general, el no seguir exacerbando más la violencia, el llegar a acuerdos tácticos, sobre todo regionales, y ojalá que la propia Siria fuese a un proceso electoral interno para que decida si quiere o no a su presidente, y que las potencias sean garantes, porque ahí hay intereses económicos y políticos rusos y norteamericanos. Ese es el problema. Embajador, usted habla de una palabra que ha dicho y es prudencia. Hablemos de estos pronunciamientos pues, de algunos presidentes o de algunas organizaciones que han pues, fijado posición en torno al anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y este ataque a bases en Siria, específicamente el caso de América Latina, específicamente el caso de Venezuela. ¿Qué tanto nos pudiera afectar en América Latina esta situación? Porque bueno, pareciera que se dice lejos, eso está lejos, y aquí mientras nosotros aquí era de noche, en Siria era ya de madrugada o casi al amanecer, cuando este anuncio se da, pero sin embargo pues llamó la atención a nivel mundial. En el caso de América Latina y en el caso de Venezuela específicamente, embajador. Tú señalas algo muy importante, la diplomacia es prudencia y se evitan conflictos por la prudencia. Por eso han sido prudentes el presidente de Colombia sobre el tema del Medio Oriente, ha sido prudente el presidente Macri de Argentina, ha sido prudente el presidente Peña Nieto de México. No han dicho absolutamente nada, sino han contribuido a que la paz se instale. Desgraciadamente el presidente de Venezuela no ha sido prudente en eso y ya salió en una declaración apoyando totalmente a Bashar al-Assad y atacando a Estados Unidos y a la línea occidental de los países aliados. Yo no creo que contribuimos a la paz con declaraciones de ese tipo. Ojalá que la alta investidura de un presidente sea prudente también y llamar más bien al diálogo y a la negociación. Porque como tú dices, si hubiese un conflicto incide en América Latina. Primero el tema petrolero, por supuesto. Segundo, el tema de la paz y la seguridad de las comunicaciones. Hay alerta a las líneas aéreas en el Medio Oriente para no pasar por esas situaciones de conflicto. Y por último, si se abre una guerra atómica, que sería la tercera guerra mundial, por menos fue la primera guerra mundial, el asesinato del archiduque en Sarajevo, la segunda por la invasión de Hitler sobre todo a Polonia y antes a Checoslovaquia. Hoy en día pudiera abrirse con una situación de confrontación
y un misil, como te decía, ruso, que venga con armas atómicas sobre Miami a las 4 horas, la nube radioactiva estaría sobre Caracas o sobre América Latina y no tenemos cómo protegernos. Por eso decía Einstein que una tercera guerra mundial pudiera darse con armas nucleares, pero no habría cuarta, porque sería con palos y piedras porque prácticamente desaparece el ser humano. Rusia tiene una capacidad de golpeo muy fuerte y Estados Unidos también. Fue la crisis de los misiles que tanto alarmó al mundo en el 62 y que se resolvió por vía diplomática. Khrushchev y Kennedy pudieron conversar. Ojalá que ahora también los gobiernos puedan conversar y los presidentes sean prudentes. Yo creo que en estos casos no hay que ponerse directamente del lado de nadie. Es una región muy complicada, muy conflictiva y es preferible llamar al orden, al diálogo, a la negociación. Claro, en ese sentido también ojalá que el Consejo de Seguridad llegue a acuerdos, porque ahí está como la paz del mundo reposando en 15 personas en las Naciones Unidas y sobre todo en las 5 potencias. ¿Y en las próximas horas qué se espera? ¿Algún pronunciamiento? Bueno, hoy ya se cumplió ayer lo que tenía que ser. Primero el ataque en la mañana, antes había sido negada la comisión de encuestas. Las encuestas ahora de análisis van a llegar a Duma, que es cerca de donde fue el ataque, precisamente muy cerca de Damasco. Es una zona muy conflictiva por lo que decíamos. Seguirán problemas internos porque hay una guerra en Yemen parecida, pero ya es al revés. Los iraníes son los que quieren llegar al gobierno y los sauditas se oponen. En Siria son los iraníes los que tienen el apoyo al gobierno y los sauditas se oponen. Entonces, las próximas horas el conflicto va a seguir, no se va a terminar. Es una situación de guerra interna. Seguramente las cancillerías del mundo ayuden con sus embajadores diplomáticos a suavizar las tensiones. El presidente Donald Trump no creo que insista en un ataque nuevo, que sería muy peligroso. Los rusos no van a responder porque al menos hay un estatuto ahorita de situación de calma, pero no sabemos si mañana, pasado mañana, cualquier situación nueva. Es impredecible la política y lo que está por hacer en el futuro no se sabe cuáles son las situaciones. Además hay causas que muchas veces suceden sin prepararse. Ahí lo imprevisto, por eso la prudencia y la necesidad del diálogo y la negociación. Sí. Creo que por ahora salimos de la situación de impasse en que estábamos hace 2 días, hay calma internacional, reunirse el lunes nuevamente el Consejo de Seguridad, la OTAN está reunida, que es el Tratado del Atlántico Norte, las cancillerías del mundo están con sus embajadores en consulta, no se han retirado de Siria las embajadas occidentales, con lo cual garantiza también presencia. Y América Latina, pues ojalá contribuya a eso, que tú decías, al diálogo. Este es un continente de paz, es un continente desnuclearizado, aquí no hay armas nucleares. En la conferencia de Lima vimos que hubo una prudencia frente al caso del Medio Oriente, en el sentido de dejar que sean los grandes actores los que decidan, sin darle más leña al fuego, con lo cual sería terrible para la humanidad. Y aún y cuando pues, no estamos tan cerca de Siria y quizás no nos afecta también como individuos venezolanos, sobre todo aquí en América Latina, pues apostar sin duda alguna a la paz. Aquí hay muchos árabes en Venezuela que viven en armonía, hay muchos judíos que comparten con los árabes, hay muchos cristianos. Esas 3 religiones que son conflictivas en el Medio Oriente, en América Latina conviven. Ahí se puede convivir. Entonces, claro, y aquí hemos demostrado que podemos ser hermanos, podemos ser fraternos y evitar las guerras y conflictos. El Papa hace un llamado, y seguramente lo hará hoy en la misa de mediodía, Urbi et Orbis, que es la bendición que da. Seguramente hará un llamado que es moral. Él no tiene ejércitos ni tiene armas, pero la voz del Papa es muy importante. Y los grandes líderes espirituales del mundo están llamando a la paz, como también las grandes cancillerías. Ojalá, porque la guerra a nadie conviene. Ahí está la Primera y Segunda Guerra Mundial con los daños horribles, y una tercera guerra, como decíamos, con el arma nuclear sería definitiva para la humanidad. Bueno, embajador, gracias como siempre por acompañarnos y por supuesto un honor y un inmenso placer aprender de usted y poder revisar un poco este tema para desmenuzar este tema y tratar, es muy complejo por las tratar de entenderlo. Yo le decía, nos faltarán muchas vidas, embajador, para no, y Globovisión está muy presente desde la primera noche, desde el bombardeo que tú decías a las 3:30 de la mañana. Aquí estuvimos en Siria, nosotros aquí a las 10 de la noche, usted haciendo un contacto telefónico con nuestro compañero Juan Eleazar. Embajador, gracias, seguramente lo tendremos en nuestras rondas informativas. Amigos, era el embajador Julio César Pineda. Nosotros nos corresponde hacer una pausa, pero no se vayan, ya venimos con más de Entre Noticias.